Muy buenas a todos y bienvenidos a Chess and Mind. Hoy os voy a dar 3 tips de aperturas que no se suelen escuchar. Ya hacía tiempo que tenía ganas de hacer un vídeo con tips de aperturas. En principio quería explicar un poco los fundamentos de la apertura, ¿no? Pero creo que hay muchos vídeos y muy buenos, además. No estoy, por supuesto, desvalorando el trabajo de otros, ¿no? Hay muy buenos vídeos de esto, pues eso, ¿no? Desarrolla tus piezas, no muevas tu pieza, no pongas una misma pieza en la apertura dos veces, controla el centro, etcétera, ¿no? Bueno, si enrocas rápido, etcétera, ¿no? No quiero hacer exactamente lo mismo, quiero dar unos tips que ya cuando se comprende esto, yo pienso que os pueden ayudar a mejorar, a subir bastante vuestro nivel de aperturas. Voy a ir por orden de lo más fundamental que hay que entender para llegar a un tercer tip que yo pienso que una vez implementado vais a notar una mejora considerable, ¿no? en las aperturas, pero creo que es muy importante entender primero los dos primeros para saber poner bien en práctica el tercero, ¿no? Para poder tener esa comprensión para aplicar el tercero. Primero, la flexibilidad en la apertura. Esto parece un poco abstracto, digamos, ¿pero esto qué es? ¿Una competición de gimnasia? No. ¿Por qué nos dicen siempre que saquemos primero los caballos que los alfiles? Esto nos lo dicen en tutoriales, en consejos y tal, se dice esto, a veces nos explica por qué. Porque los caballos son menos flexibles por lo general que los alfiles. Por ejemplo, apertura que todos conocemos, peón de rey, las negras juegan con E5 y caballo F3. Caballo F3 se hace mucho más, muchísimo más que por ejemplo alfil C4, que por ejemplo caballo C3, que también es el otro caballo. Este es más comprensible porque digamos que el otro no apoya que el blanco enroque rápido y este además ataca un peón. Pero ¿por qué no sacar el alfil? Para empezar, esto hay dos cosas importantes. Para empezar, ¿por qué vamos a sacar el alfil si podemos poner el caballo activo de una sola vez, atacando un peón, y que él tenga que responder a esa amenaza o bien defendiendo el peón o bien contraatacando, ¿no? Que son las dos, digamos, dos de las principales en este momento, ¿no? Como vemos aquí, yo quiero que veáis que hay que entender desde el principio el porqué de cada jugada, ¿no? No memorizar tanto jugadas, que esto lo haremos en el tip 2, más tener una comprensión general de la apertura. Pero bueno, no nos adelantemos. Caballo F3, ¿por qué es mejor caballo F3 que alfil C4? Pues porque alfil C4 le ofrece a las negras la iniciativa. Y además el alfil no está claro que vaya bien aquí o en otro lado, porque este alfil tiene muchas más casillas que no sea C4. Por ejemplo, aquí el negro podría jugar caballo F6, atacando ya al peón, caballo C3, y por ejemplo alfil C5, acelerando su desarrollo de el flanco de rey, y luego poder elegir entre muchas jugadas, ¿no? Se va a poder enrocar muy rápido, va a poder hacer C6 de 5, ¿no? Va a poder hacer caballo C6 y entrar a una posición bastante simétrica. Va a poder hacer varias cosas. Por supuesto, ¿quiero decir que esta apertura es mala con blancas? Ni mucho menos. Esto se puede jugar perfectamente. Pero digamos que es una explicación del por qué esto se juega menos que caballo F3 y alfil C4 y alfil B5, etcétera, ¿no? Porque está incumpliendo de alguna manera una regla fundamental de la apertura, la flexibilidad. ¿Por qué el caballo se pone en F3? Pues porque si vemos las perspectivas de este caballo, por H3 no va a ir, desde luego, y por E2, pues bueno, podrías llevarlo si quieres llevar la contraria de todo el mundo, pero no es muy bueno, ¿no? Entonces, caballo F3 es una jugada muy natural que no hay por qué posponerla. No hay motivo alguno por el cual la pospongamos. Otra cosa, vamos a avanzar un poco y vamos a ver que esto se cumple en todas las fases de la apertura. Una vez nos hacen caballo C6, digamos que aquí el alfil ya tiene que decidir entre irse a C4 y jugar la apertura italiana o jugar alfil B5 y jugar la apertura española. Ambas son jugadas dinámicas. Si nos fijamos, alfil C4 toca el punto más débil de la apertura, muy importante entender estos conceptos, ¿no? Las casillas críticas en la apertura. F7 en la apertura es muy importante, ya más al medio juego ya pierde un poco más de importancia porque ese punto ya se empieza a defender más. Pero digamos que alfil C4 es la que es la principal, bueno, la que era la principal en su momento. Luego la española se ha vuelto mucho más popular, pero la italiana, digamos que tiene sentido que sea la principal, ¿no? Otra, por supuesto, alfil B5, ¿no? Digamos que aquí ya estás eligiendo variante y por eso ya sacas el alfil y preparas el enroque, etc. Luego, ¿qué pasa, por ejemplo, con la apertura española? Una vez el negro, por ejemplo, juega A6, alfil A4, caballo F6, enroque, ¿no? B5, alfil B3, alfil E7. Y en esta posición megateórica vemos que
el blanco podría sacar su caballo aquí, ¿no? Porque si hablamos de flexibilidad y decimos que los caballos son menos flexibles que otras piezas, parecería natural. ¿Por qué esa no es ni de lejos la principal? Porque si analizamos de manera más profunda nos damos cuenta de que ese caballo no está tan claro que quiere ir ahí. El blanco, en estas posiciones, muchas veces quiere romper en D4. ¿Se puede jugar cabeza C3? Por supuesto que sí, pero muchas veces quiere jugar D4. Y para hacer esa jugada, muchas veces es muy interesante poner el peón en C3 y luego en D4. Puede hacer D4 directamente en varias posiciones. Las blancas sí, pero por lo general se prefiere un plan más lento y el caballo se pospone a dos rutas. Puede ir por C3 a veces, sí, porque una hagas C3 y luego D4, el caballo irá por C3, si te comes, irá por C3, o puede ir incluso por D2, F1 y G3. Por ejemplo, aquí haces torre 1, defiendes el peón, que en un momento dado te lo podían comer. El negro, por ejemplo, puede defender, bueno, sobreproteger el centro, puede también enrocarse, pero esta es la más jugada. C3, enroque y D4. Y digamos que aquí el caballo se ha guardado la flexibilidad para ir o por C3 una vez te coman, o por D2 si no te comen, o prefieres llevarlo por D2, por F1, G3 o por E3 para coger casillas clave, ¿no? O el alfil puede venir, incluso el alfil realmente también tarda en definirse porque puede ir por E3, por G5, etcétera, ¿no? Incluso, lo que quería decir aquí, el caballo podría llegar a ir tras jugar a 4 por A3, ¿no? Y muchas veces este alfil también, después de hacer alfil C2, que son jugadas que más o menos el blanco va a tener que hacer porque las negras muchas veces van a expulsar este alfil o lo van a tener siempre ahí, entonces el alfil a C2 va a ir bien. Que ahí siempre, este alfil digamos que tiene menos flexibilidad que otras piezas. Después incluso muchas veces el blanco juega con B3 y alfil B2. Digamos que todo esto forma parte de la flexibilidad. En la apertura siempre pregúntate dónde quieres llevar tus piezas, ¿no? ¿Dónde quieres llevar tus piezas? Y te vas a dar cuenta de que muchas veces hay varias casillas. Y cuando tengas varias casillas, busca una pieza que no tenga tantas o que digamos que tienes más claro dónde llevarla. Por supuesto, sin olvidarnos con la iniciativa. Decimos, hombre, pues si puedo mover una pieza, atacar una del rival, por ejemplo aquí, ¿no? Movemos una pieza, atacamos un peón y obligamos al rival a poner una pieza pasiva a defenderlo, por supuesto esa jugada va a tener prioridad casi siempre en la apertura sobre otras, ¿no? Porque, bueno, digamos que eso, la flexibilidad está clara, ¿no? En plan de, a ver, puedo hacer esa, desarrollar ya el caballo, la casilla natural, tocar un peón y sacar otra pieza luego, pues hombre, digamos que la pieza está claro que no es muy flexible, ¿no? Luego, otras consideraciones. ¿Por qué la dama se tarda en sacar? Siempre se dice que es porque la van a atacar, etcétera. Pero hay veces que aunque no la ataquen, ¿para qué la vas a sacar pronto? Imaginémonos esta posición, ¿vale? Hay una línea en la que aquí el blanco puede jugar dama E2. ¿Es una jugada buena? Es una jugada interesante, por supuesto, se puede hacer. ¿Por qué no es la principal? Porque la dama es una pieza que, por lo general, tiene muchísima más flexibilidad que el resto. Porque, claro, la dama realmente, en función de cómo vayan las piezas del negro, se puede poner de una manera o de otra, viendo un poco dónde va a hacer más daño, ¿no? Si hacemos dama E2, ya la estamos definiendo. Ya, desde esta casilla ya no va a poder ir a B3, ya no va a poder ir a C2, o no va a poder hacerlo tan fácil, o digamos que a lo mejor tienen otro tipo de planes para la dama en función de cómo se pongan las negras, y ya no lo puedes hacer porque ya has definido la dama, ¿no? Ya has movido la dama, ¿no? Entonces, evidentemente, el principal motivo es que no te ataquen en la apertura y te ganen tiempos, pero otro de los motivos es porque la dama puede esperar a cómo se desarrollen los acontecimientos para ir a un sitio u otro. Y también se saca la dama antes que las torres por lo general, porque la dama, cuando la sacas, comunicas torres y digamos que tienes más rango de movimiento para las torres. Puedes elegir entre una casilla u otra. Hay veces que esto no se cumple, por supuesto, esto no son reglas generales. Digamos que son pequeños consejos acerca de la flexibilidad. Bueno, pues para que por lo menos tengas en cuenta este concepto, que ya de tenerlo en cuenta a no, ya digamos que ya das un paso en tu comprensión un poco a las aperturas, ¿no? Te recomiendo para que mejores estas cosas, no solo aplicarlo en tus partidas, intentar ir aplicando, intentar ir pensándolo, ¿no? No solo eso, sino que cuando veas partidas de la élite te des cuenta de por qué hacen unas jugadas y no otras en la apertura y te vas a dar cuenta de que muchas veces siguen este tipo de principios, ¿no? Vas a ver cómo estos principios se siguen en partidas de alto nivel, ¿no? Vamos ahora con el segundo aspecto, la comprensión general de la apertura o defensa que estemos jugando.
y no depender solo de la memoria. Es decir, yo hago esta porque sé que se hace esta, me hacen esta, yo ya sé que contra esta respondo con esta, etc. Esta segunda cuestión es muy importante porque muchas veces yo veo eso, ¿no? En plan de, yo hago esta porque yo vi en un libro que se hacía y por eso, ¿no? La hago porque el otro día la hizo Carlsen, etc. Sin comprender el trasfondo de cada jugada. Y esto suena muy atópico, pero es la verdad. No me mintáis, que sabemos todos que muchas veces se ven estas cuestiones, ¿no? De que jugamos algo, a todos nos ha pasado, de que jugamos algo sin saber muy bien por qué, solo porque se ha jugado en la élite o porque nos han dicho que se juega así, etc. Vamos a poner un ejemplo muy claro de cómo podemos tener una especie de comprensión general de la apertura y tal. Es entendiendo el fundamento, ¿no? De cada jugada, ¿no? O entendiendo un poco el contexto de la apertura general, ¿no? Por ejemplo, nos juegan de rey, nosotros jugamos c6 y nos juegan D4, ¿no? Bien, en este punto, bueno, una cosa quiero decir, si os gusta este tipo de vídeos, hacedmelo saber, dale like, comentar y todo eso que se suele decir, solo para que yo sepa que os interesa y seguiré trayendo, ¿no? Una especie de serie con varios de este estilo, ¿no? Y os lo agradezco, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues siempre está bien pues ver un poco el feedback ahí, ¿no? Bien, D4 y aquí, bueno, digamos, vale, siempre nos han dicho que controlamos el centro, etcétera, en la apertura, tal, ¿por qué se hace C6? Porque solo controla tímidamente el centro, ¿por qué se hace esta y no se hace C5, que se controla desde el lateral, o E5, etcétera, ¿no? Digamos que son jugadas que ocupan tanto E5 como C5 no solo controlan el centro, sino que además ocupan el centro, ¿no? Y en cambio C6 es una jugada que sí que controla de algún modo el centro, ¿no? El punto de D5, pero desde un lateral, de manera un poco tímida, y encima nos han dicho siempre que esa casilla es para el caballo. O sea, ¿por qué se hace esa jugada? El fundamento de esto se entiende perfectamente con la defensa francesa. Digamos que la defensa francesa se ve muy fácilmente para qué es. Se quiere jugar D5 y contraatacar el centro, ¿no? Y además de que ocupas una pequeña porción del centro con un peón, además controlas casillas importantes en el centro, no como C6, que además de obstaculizar un caballo, pues no está propiamente en el centro. ¿Por qué se entiende así? Porque, bueno, imaginemos esta posición. En la defensa francesa se ha controlado bastante bien el centro, el blanco tiene más espacio porque el peón central de las blancas está más avanzado y por lo tanto tiene mejor desarrollo y una serie de conceptos que no vienen al caso, pero digamos que esto es lo que ocasiona la francesa, ¿no? Una estructura en este aspecto en casillas blancas y él en casillas negras. Entonces, ¿qué pasa? Este señor de aquí está triste. Está triste porque va a chocar continuamente con este. Si lo pones por aquí, va a chocar con este. Y si lo pones por aquí, muchas veces no se puede tan fácil cambiar ese alfil porque te lo van a evitar. Y a veces hay trucos. El blanco va a intentar no cambiarlo de ningún modo. Intenta B6 para hacer alfil A6 y cambiar el alfil. Aquí soy más listo que Calixto, ¿no? Pero el problema es que el blanco puede jugar, por ejemplo, C3, una jugada así medio tramposa, porque alfil A6, alfil por, caballo por, dama 4 jaque y me como el caballo. Pues jaque y me como el caballo. Entonces digamos que el negro siempre va a estar expuesto a este tipo de situación. Y importante, fijaos por qué el blanco hace C3. Porque el blanco sabe que su ventaja en la apertura, esto forma parte de la comprensión de apertura, de la apertura que juegues, una de las ventajas de esta posición para el blanco es que su alfil de casillas blancas es muy fuerte porque está fuera de la cadena de peones. En cambio, el alfil, o sea, bueno, porque su cadena de peones más bien no le estorba y en cambio el alfil de negras está encerrado en su propia casa, ¿no? No puede salir tan fácilmente. Entonces, el blanco intuye que el negro va a querer deshacerse de ese alfil. Por ejemplo, si el blanco hubiese jugado caballo F3, el negro estaría, pues, muy feliz. Porque atrás, bueno, tampoco mucho, o sea, una felicidad así moderada, pero habría completado una pequeña parte de la apertura, ¿no? Que es cambiar su alfil malo, ¿no? Alfil por A6, caballo por A6 y bueno, y luego pues rompería el centro, etcétera, haría pues lo que tenga que hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Pues si os fijáis, aquí las blancas pueden deducir que una buena idea no va a ser que el negro la gane alfil A6 y le cambien. Por lo tanto, puede intentar evitar esa jugada. Si no tuviese una comprensión general de aperturas, B6, que es una jugada que no se hace tantas veces, se la harían, le sorprenderían y probablemente se equivocaría.
teniendo una comprensión general de aperturas, aunque tú no te sepas la jugada concreta, aunque tú no sepas la jugada que hay que hacer teórica, digamos que puedes deducir más o menos qué es lo que no quieres que te hagan o qué sería una buena opción para seguir conservando cierta ventaja de aperturas, pues en este caso con blancas. Y con negras, en este caso, pues acercarse un poco más pues a la igualdad. Digamos que esto es lo bueno que tiene una comprensión general, ¿no? Claro, ¿y por qué digo todo esto que la francesa sí ha empezado con la Caro-Kann? Pues porque en la Caro-Kann, precisamente, la gracia está en que el negro quiere hacer D5, que se mueva el peón central de las blancas, que es el que obstaculiza este alfil, por ejemplo, tras D4, D5, E5 y alfil F5. Y ya está. Y el alfil ha salido, está feliz. Luego, después de esta jugada, las negras jugarán E6 y construirán la casita típica aquí y el alfil ya una vez por fuera. Y digamos que el negro habría completado su mini plan en la apertura. Por supuesto, aquí empieza la teoría, empieza pues un montón de cosas. Por supuesto, no es que aquí se acabe, ya el negro ya igualado y ya está. Pero digamos que el negro ya ha completado su mini plan. Por supuesto, si yo supiese el concepto de la Caro-Kann, ¿no? De sacar el alfil, de hacer eso, de intentar, pues, que la estructura del blanco se ponga en casillas negras para que el alfil para que nuestro alfil pueda salir. Aunque yo aquí no supiese la teoría, podría medio intuir que no va a ser a jugar E6. Porque entonces mi alfil va a decir, oye, que me has dejado ahí, ¿no? Que me has dejado ahí encima con el peón C6, todavía peor, ¿no? Claro, podría medio intuir que esa jugada no va a ser muy buena. Voy a sacar el alfil o ahora o luego. A lo mejor aquí las negras han intentado otras. Han intentado G6, han intentado C5, han intentado otras jugadas. Pero desde luego E6 es una jugada que va contra concepto. Va contra la idea general de la apertura. Por lo tanto, el negro alfil F5 y está muy, muy feliz, ¿no? Entre comillas. Por supuesto, aquí las blancas. ¿Qué pueden hacer aquí las blancas? Pues claro, si hemos dicho que las negras quieren sacar el alfil, lo han sacado a cambio del espacio, ¿no? Ahora el blanco tiene más espacio. Claro, el blanco lo que no va a hacer ahora, si tiene más espacio, es cambiar piezas. Porque a mayor espacio, el jugador que tiene más espacio no quiere cambiar piezas porque tiene más casillas para maniobrar, para buscar juego con sus propias piezas. Aquí una jugada que sería mala y que no es... Bueno, por supuesto se ha jugado y tal, pero que no es buena. Es jugar alfil de 3. Pero claro, ahora ya las negras comen E6 y ya está. Se han quitado este alfil, tienen la típica estructura de francesa, o de, bueno, más bien de Caro-Kann, porque tiene el peón en C6, pero siempre se suele llamar a esto estructura de francesa. Y posteriormente romperán en el centro, harán caballo C6 y aunque pierdan un tiempo con C5 les ha valido la pena porque han cambiado su alfil de C8 y el blanco se va a quedar con un alfil que va a chocar contra su cadena de peones, ¿no? Y el negro pues va a tener una posición de cierta iniciativa. Por supuesto, no es que aquí el negro esté mejor, la posición está bastante equilibrada, pero las negras podrían estar contentas de cómo han salido en la apertura. Entonces, el blanco, ¿qué hará? ¿Dejará ese alfil ahí tranquilamente y ya está? En plan, bueno, me ha sacado el alfil, seguimos jugando y ya está. No, tendrá que buscar formas de aprovechar, o más que aprovechar, bueno, sí, de aprovechar su espacio, más bien de molestar al intruso, al alfil que ha salido y en teoría no tenía que salir. Entonces, las líneas principales van un poco por ahí, ¿no? Una línea muy principal es, por ejemplo, jugar con H4, amenazando G4, H5, comprensión general, nos fijamos, esa jugada de por sí parece que no tiene ningún sentido, si sabemos todo lo otro, sabemos por qué se hace, porque el alfil ahí está en una casilla que no le pertenece, hay que sacarlo. Hacemos H5 y alfil G5, por ejemplo aquí, a cambio de haber sacado el alfil de casillas blancas, el negro ha tenido que ceder algo, ¿no? Ha tenido que ceder la casilla de G5, que por lo tanto ya no le permite hacer tan fácilmente E6, etc. Digamos que el plan de las blancas, las líneas principales de las blancas siempre tienen algo que ver con una comprensión general de la apertura y nunca con jugadas concretas, como a veces se piensa, ¿no? En plan de contra esta juego esta, contra esta juego esto, etc. Otras jugadas principales, por ejemplo, G4 no es principal, pero es una jugada que se ha visto bastante. ¿Para qué? Para molestar directamente al alfil. En plan de, quítate de ahí. No quiero verte en F5, quiero que te vayas para atrás, que hagas E6 y que te quedes por dentro de la cadena. En este caso, esta no es tan buena, por supuesto, porque también debilita mucho al rey
Y el negro haría, por ejemplo, alfil E4, F3, alfil G6, H4. Y ya digo, el blanco va a intentar molestar este alfil, ganar tiempo sobre ese alfil. Y el negro va a intentar pues, que nos lo cacen, básicamente, y luego quedarse en una posición sólida con el alfil por fuera, etc. Esto no es tan bueno para el blanco, tengo que decir, pero digamos que va un poco en consonancia con su plan general de molestar el alfil. Otra que se ha intentado aquí, pues ya que G4 directa no funciona tan fácil, caballo C3, ¿no? Para hacer G4 y que el alfil no tenga que, y que el alfil no pueda ir por E4 a molestar pues a la torre. Esto, bueno, pues es interesante, se ha jugado bastante, esto es, bueno, muy natural. Pero la principal, sin embargo, es una jugada curiosa, que es caballo F3. ¿Y para qué se juega esta? Porque digamos que parece que no amenaza, bueno, que no pone en duda este alfil. Digamos que quiere demostrarlo más a la larga, ¿no? Y esto es la variante principal de la línea, que las negras consiguen lo que quieren, haber conseguido su pequeño centro ahí, ¿no? Con E6, D5 y tal, con alfil por fuera, algo parecido a la francesa, solo que con el problema, entre comillas, de que el peón está en C6, esto les interesaría más que no hubiese perdido el tiempo y hacer C5 directamente. Y el alfil por fuera. También es verdad que el peón en C6 no está tan mal porque la dama puede salir muchas veces por B6 y atacar puntos críticos. Después de que está el alfil aquí, el blanco pues intenta hacer alfil E2, no sé. Claro, dando a hacer otras cosas. Por ejemplo, aquí, claro, a cambio de haber sacado el alfil, también es verdad que las blancas están obstruyendo mucho el desarrollo natural de las piezas del negro, ¿no? Estas dos piezas no se ve claro dónde van, porque si el caballo va por E7 se dificulta esta salida, si el alfil va por E7 se dificulta el caballo. Entonces digamos que el negro tiene problemas de espacio a cambio de haber sacado su pieza mala en la apertura. Por lo tanto, por eso está la línea principal del blanco. Posteriormente las blancas suelen jugar a veces con C4, a veces suelen jugar quitando este caballo, hacer F4, G4, intentando lanzar ahí los peones. O sea, digamos que pues intentar ir en consonancia con lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, el negro ha conseguido una ventaja, el alfil ha salido, pero las blancas quieren contrarrestarla con otros puntos. Mi recomendación para que entendáis bien las aperturas, la comprensión general de aperturas, es que filosoféis, ¿no? Cada vez que veáis una partida, cada vez que juguéis algo, ¿no? Filosoféis acerca del porqué de cada cosa, ¿no? ¿Veis, por ejemplo, ahora que están en el Mundial? Pues por qué se hacen las cosas desde la apertura intentando verlo desde una comprensión global, ¿no? No desde una jugada, otra, sino ver el plan general de cada uno. También es muy bueno, por supuesto, hay muchos vídeos que lo explican y, bueno, muchos comentaristas y tal, pero intentar hacerlo en vuestras partidas, intentar quedaos con eso, ¿no? Intentar aplicarlo, no buscar truquitos, celadas y tal para jugar, sino intentar implementar todo ese conocimiento y todas esas cuestiones a vuestras propias partidas, ¿no? Tened un plan general de lo que queréis hacer e intentad llevarlo a cabo, ¿no? Y veréis cómo mejoráis bastante las aperturas. Y con esto vamos al último punto, que aquí ya viene, yo creo que la traca. Una vez entendidos estos dos conceptos, aquí ya podemos entender, más o menos, ya podemos saber, para empezar, la forma más eficiente de sacar las piezas, ¿no? Entendiendo la flexibilidad y entendiendo, digamos, la dinámica, ¿no? Sacar piezas, pues, que ataquen algo, tal, etcétera, ¿no? Para ganar tiempos en el desarrollo, para poner piezas nosotros activas y el pasivas, etcétera, ¿no? Eso, por supuesto, pasa con blancas, ¿no? De hecho, vamos a verlo con blancas, en este caso. Con negras, pues, bueno, por supuesto, también son importantes estos conceptos, pero por lo general vas a estar más pasivo al principio. Vamos a ver cómo elegir o cómo... Claro, una vez entendemos la comprensión general de las aperturas, ¿no? Podemos intuir lo que quieren hacer. Vamos a poner el ejemplo de la Caro-Kann, ¿no? Ya sabemos que en la Caro-Kann se quiere sacar el alfil de blancas. Entonces, la mayoría de gente, sin saber muchas aperturas, va a sacar el alfil, pase lo que pase. Vamos a ver qué os recomendaría yo contra la Caro-Kann, digamos, o una pequeña forma de que veáis, ¿no? O sea, ¿qué me refiero con veneno en las aperturas, ¿no? Jugamos con E4, nos hacen la Caro-Kann y aquí la variante clásica se hace D4, ¿no? D5, caballo C3 y veréis como el blanco en la principal de la variante clásica
todo lo que quiere hacer es sacar el alfil de casillas blancas. Y todo lo que quiere hacer el blanco es evitar que ese alfil salga en buenas condiciones. Por ejemplo, peón por, caballo por, alfil F5, las blancas juegan caballo G3, atacan el alfil, ganan tiempo sobre el alfil que ha salido, alfil G6, H4, siguen con iniciativa porque el alfil ha salido y quieren aprovechar o quieren que el alfil no salga y punto. Por supuesto, el blanco no va a hacer caballo F3, sacar sus piedras de manera pacífica porque el alfil habría salido y eso es una ventaja para las negras. Se puede hacer también, pero no es lo principal. ¿Por qué H4 es lo principal? Pues porque amenaza, H6, H5, ¿no? Has conseguido tener un peón ahí y el alfil está perdiendo tiempos, entre comillas. Ahora el blanco se va a enrocar largo, por supuesto, y este peón le va a dar espacio en el flanco de rey. Caballo F3, caballo D7. Y ya, una vez aquí, el blanco, una vez, ya sí que las negras han perdido pues varios tiempos con el alfil, ¿no? Aquí sí que lo cambian, ¿no? Alfil por E3, dama por E3, E6. Y digamos que, bueno, se han quedado bien los dos, ¿no? Están contentos los dos. El negro ha cambiado por su lado el alfil de casillas blancas, ya no es un problema. Y el blanco, además, fijaos que este alfil sí que es un poco problemático porque va a chocar con este peón, con el peón central. Y el blanco, digamos que está feliz porque tiene más desarrollo, más espacio y bueno, pues ¿por qué no va a estar feliz, no? Ha sacado las piezas y en general no está triste, a cambio de, por supuesto, de que las negras tienen una posición muy sólida. Entonces, entendiendo la apertura Caro-Kann, por ejemplo, en este caso, con todas se puede hacer lo mismo, pero esto es por poner un ejemplo. Entendiendo la apertura Caro-Kann, yo puedo intuir que si yo encuentro una línea, una variante en la que sacar el alfil para el negro no sea tan buena, puedo ganar más partidas, puedo conseguir ese veneno en la apertura, ¿no? Ese engañar al rival, pero de forma sutil, por supuesto. No con la típica trampa en la apertura holandesa, gana en 5 jugadas, no. Sino de una manera más profesional. ¿Cómo podemos hacer esto? Imaginémonos, ¿no? En esta posición hay una línea muy venenosa que si el negro no conoce, puede caer redondo. El blanco, caballo C3. ¿Vale? Esto es solo para empezar. D5, caballo F3. Y si os fijáis, se parece un montón a la línea sin este caballo aquí. Con el peón en D4, las negras pueden pensar, bueno, yo quiero sacar alfil, realmente tampoco pasa nada, no hay mucha diferencia, ¿no? Entre que el peón esté en D4 o no. D por E4, caballo por E4, alfil F5, ¿no? Copiando la línea anterior, caballo G3, alfil G6 y H4. Claro, las negras hasta aquí pueden pensar que todo va normal. El blanco está haciendo como antes, ¿no? Intentando aprovechar que el alfil ha salido, ¿no? El negro hace H6 y aquí es donde viene la diferencia. Y es que si os fijáis, en la otra línea el peón está en D4 y en esta el caballo está en F3. Esto también es muy importante, es algo que puedo hablar en otro vídeo, si os gusta mucho este, ¿no? Que es de los órdenes, ¿no? Es de la ventaja de los órdenes. Claro, aquí, en este orden, el caballo está en F3 y no el peón en D4. Claro, esto nos abre una posibilidad extra, parece lo mismo, ¿no? Cualquier jugador así medio vago pensará, bueno, aquí el blanco hará D4 y tal, y haremos lo mismo de la línea principal. Pero el blanco tiene una jugada extra que es precisamente la jugada buena, que es caballo E5, aprovechando que este alfil está fuera y atacándolo no con el peón, sino con el caballo, ¿no? Y ahora, pues el negro tiene un dilema, porque evidentemente no quiere dejarse comer aquí y tener que comer de F, y eso es horrible. Claro, si saca la dama de 6, pues también, caballo por G6, dama por G6, D4, y ya me diréis, ¿no? Las blancas tienen pareja alfiles, más espacio, y la dama está aquí bailando, que la van a sacar rápido, ¿no? Así que tampoco parece muy feliz esto para las negras. Así que la única jugada natural parece que es quitarse alfil H7. Y el blanco aquí dispone de una combinación bastante forzada para quedarse con clara ventaja, ¿no? Dama H5, toca el peón de F7. Aquí pocas formas hay de defenderlo, porque si dama D5 para defender alfil C4 y prácticamente la presión en F7 es mortal, ¿no? Bueno, sin el prácticamente es totalmente mortal. Entonces el negro pues no le quedan muchas opciones que hacer G6 y defender el punto F7. Y aquí, bueno, hay una celada que no es la mejor, pero bueno, si queréis, pues podéis intentarla alguna vez, alfil C4 tocando mate, ¿no? Si nos comen la dama, alfil por F7 mate. Pero bueno, esto no es lo que quiero explicar, sino que aquí la mejor es dama F3 tocando el peón. Bueno, esto no es lo mejor, por cierto, porque, quiero decirlo también, ya que estoy, porque tras alfil C4, el negro dispone de
de esta jugada y tras dama F3 ya no es tan fuerte porque, a ver, por supuesto el blanco está mucho mejor porque este alfil está aquí. si en C8 estaba mal, imaginaos en H7 taponado por completo, ¿no? Aquí digamos que las negras están mucho peor, por supuesto, pero no es tan grave como lo otro que ahora os voy a enseñar. En lugar de alfil C4, dama F3, amenazando el punto F7, el negro no tiene muchas más que hacer, caballo F6 y dama B3, ¿no? Y aquí se ve el tema, ¿no? Que la dama está tocando B7 y tocando F7, con mate y tocando B7 con terribles consecuencias. Entonces, las negras hacen dama D5, una jugada prácticamente única para defender, bueno, para defender este punto y tocar el caballo, pero la cuestión es que el caballo no es una amenaza real porque el blanco dispone igualmente de dama por B7 y la dama por E5, alfil E2 y el negro perdería la torre y la partida estaría prácticamente perdida, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aprendido con esto, la comprensión general de las aperturas? Bueno, pues que si sabemos lo que las negras quieren hacer en cada apertura, podemos elegir una variante que dificulte este asunto, ¿no? Esto es un buen ejemplo. Por supuesto, no quiero decir que caballo C3 gane ya contra la Caro-Kann. Por supuesto, aquí las negras pueden hacer otras jugadas que no sea peón por, caballo por y alfil F5. Bueno, perdonad, tras caballo F3, Aquí las negras pueden hacer otra que no sea peón por, caballo por y alfil F5. Pero digamos que sí que incluye ese elemento de veneno, ¿no? Ese elemento que solo nos va a dar si comprendemos muy bien las aperturas, ¿no? Si comprendemos, si tenemos una visión general, una comprensión general de las aperturas, sí que podemos empezar a analizar variantes, ¿no? Más enfocadas a molestar a nuestro rival. Eso es todo, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido y tal, hacedmelo saber. Yo subiré más vídeos hablando pues, de consejos en las aperturas y tal para mejorar vuestro juego, porque lo que sí que está claro en el ajedrez es que al medio juego final veremos si llegamos, pero a la apertura seguro que la jugamos, así que hay que perfeccionarla. Bueno, espero que os haya gustado, nos veremos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.